Hello. Esta que estamos viendo acá es la intro de el Zelda Tears of the Kingdom, que fue lanzado para Switch en el año 2023. En esta escena, que está justo al final de la introducción, Link está frente al precipicio y al jugador se le pide que presione un botón para hacer que Link salte. Y luego de presionar el botón para saltar ocurre algo que yo no creo que sea accidental. Por supuesto, la intro está llena de muchos detalles, algunos con mucha importancia, algunos con un mensaje directo. Pero a mí me gusta observar estos tipos de mensajes que posiblemente sean alguna filosofía, alguna intención que quizás el desarrollador, el creador, el artista haya querido transmitirnos. Entonces, cuando el jugador presiona ese botón para que Link salte, el sonido ambiente de la naturaleza se transforma en silencio. Se crea un espacio, un vacío. Yo creo que es un detalle que alguien decidió incluir allí, intencionalmente. Por supuesto, puede ser también que sea un tiempo de carga y que yo esté sobreanalizando un detalle sin importancia, pero eso es lo que vamos a hacer en este canal. Vamos a pensar obsesivamente sobre detalles sin importancia. Es un silencio breve, un silencio que luego da paso poco a poco al potentísimo tema musical y da paso a la presentación imponente del título del juego. Y luego termina con el clavado, que se sincroniza con el final de la música. Esta es una forma maravillosa de comenzar, una forma perfecta. Pero ¿qué significa que yo diga que esto es perfecto? ¿Qué significa que algo sea perfecto? ¿Por qué le llamamos así? Perfección es una palabra muy, muy grande, muy pesada. Cada quien tiene su idea, su interpretación de cómo debería ser la perfección. Pero al decir que algo es perfecto, prácticamente decimos que no tiene fallas. Es un adjetivo que se usa muy a la ligera. Muchas veces decimos que algo es perfecto, esto es perfecto, aquello es perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de obras que son muy complejas, es muy difícil. Por eso lo más sensato sería decir que nada es perfecto. Y por supuesto lo normal sería considerar este detallito como algo sin importancia. Solo en la introducción hay millones de detalles que me indican o que nos indican que este es un juego hecho por perfeccionistas. Y en ese caso, cada detalle está lleno de significado. Cada detalle está lleno de mensajes. ¿Cómo afrontar el desafío de crear algo que no solo intente rozar la perfección, sino que la alcance? Sabiendo que es un ideal inalcanzable, sabiendo que nada es perfecto. Yo soy Code y en este video voy a hablarles de Tears of the Kingdom y la búsqueda de la perfección. Cuando el Tears of the Kingdom fue anunciado, se presentó como la secuela del Breath of the Wild, un juego que muchas personas calificaron como un puntaje ejemplar, casi perfecto o perfecto. Creo que el juego más vendido de la saga, pero por supuesto no todas las personas consideraron que Breath of the Wild era un juego
absolutamente perfecto. Y parece que entre los que pensaban de esa forma estaban sus propios creadores en Nintendo. El equipo dirigido por Eiji Aonuma. Ellos quizás sentían que la misión no había terminado. Ellos querían ir mucho más allá. Volvamos un momento a la introducción del Tears of the Kingdom. El juego comienza con un clavado olímpico. Un clavado olímpico imposible. Incluso antes de que el jugador entre de lleno en las mecánicas principales, se le presentan progresivamente 3 clavados, cada uno desde una altura mayor que el anterior, como si estuviéramos hablando de reforzar el mensaje. Y luego viene el gran salto. Un salto con un clavado tan épico que tendríamos que ir hasta el God of War. No, este no. Este God of War. Tendríamos que ir hasta este God of War para encontrarnos un salto que se compare con este salto que hace Link para comenzar este juego. Yo no creo que sea casualidad que Tears of the Kingdom comience con un clavado olímpico. El clavado olímpico es un ejemplo muy claro de una actividad competitiva que gira en torno a la ejecución perfecta. Una disciplina donde no basta hacerlo bien, hay que hacerlo perfecto. ¿Qué sucedería si el clavadista no estaba satisfecho? El propio clavadista. Apuntar no hacia un 10, apuntar hacia un 11. Most blokes, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where? I don't know. Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do? Put it up to 11. 11. Nintendo quería ir por el 11. Y para hacerlo decidió hacer algo que posiblemente afectó la percepción que tienen las personas sobre este juego. Decidió ignorar parcialmente al Breath of the Wild y presentar el Tears of the Kingdom como la propuesta definitiva de todos los conceptos que se habían explorado en el primer juego. Nada es perfecto y el Breath of the Wild no era una excepción a esto, así que en Nintendo tomaron nota e intentaron hacer del Tears of the Kingdom un Breath of the Wild, pero mejor. Uno de los temas centrales en la narrativa del Breath of the Wild era la resiliencia, la capacidad de recuperarse, de sanar, de superar una derrota catastrófica, de encontrar la fuerza para levantarse después de caer y volver a luchar. En Breath of the Wild se presentó el tema, pero en Tears of the Kingdom se retoma de una forma contundente. Ya no basta solo con alegorías, con insinuaciones, con perder la memoria, no basta con explicaciones incluidas en escenas opcionales. Ahora el tema se presenta en la intro de forma imponente, de forma potente, que no se pueda ignorar. En esta escena increíble, Link es atacado y visualmente vemos cómo pierde casi todo su corazón. Recibe una herida fatal en su brazo. Y para que no quede ninguna duda, el símbolo de heroísmo más potente de la saga, la espada maestra, es quebrada. Aparentemente para siempre. Y también, como no podía faltar, como ya es tradición, también perdemos a Zelda. Sin embargo, en esta ocasión, la misión no se centra únicamente en rescatarla. De hecho, este juego plantea un escenario interesante con respecto a eso. En cambio, en esta ocasión hay un fuerte énfasis en la rehabilitación de Link. Un proceso que en Breath of the Wild ocurrió en su mayoría fuera de escena durante esos 100 años que Link estuvo bronceándose. En Tears, la recuperación sucede en tiempo real. El jugador está involucrado directamente. Es un detalle que te ayuda a sentir lo grave que fue esa herida. El peso de ese momento. Un recordatorio que se expande por todo el juego. Y no solo eso. El Tears no solo se limitó a repetir temáticas narrativas como esta. Se atrevió también a repetir algo tan importante como el mapa. A mí no se me ocurren ejemplos de juegos de mundo abierto que hayan hecho esto que se hizo acá. La repetición del mapa.
la repetición de la misma versión del mapa. Si ustedes tienen algún ejemplo, me lo pueden dejar por acá en los comentarios. Pero ¿qué secuela se atrevió a usar el mismo mapa, aunque sí expandido en sus fronteras y expandido enormemente hacia arriba y hacia abajo, pero que a la final era el mismo mapa? Y no solo eso, un mapa que fue explorado compulsivamente por las personas que jugaron el primer juego. Hasta el último rincón, hasta la última esquina, hasta la última piedra, hasta el último Korok. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis, ahora que estamos con los Korok. Hay un debate en otro juego, en este momento, donde se está hablando sobre cómo los juegos no te permiten ser malvado. Y yo creo que en este juego no ocurre eso. El juego te permite ser muy malvado. Las cosas que la gente le hizo a los Koroks. Creo que incluso el jugador en este juego puede vestirse con este traje de Link oscuro y prenderle fuego a Hyrule. Sembrar el terror. Volviendo al tema. Repetir el mapa muy posiblemente haría que el jugador, sobre todo los jugadores que jugaron el primer juego, sintieran que estaban jugando de nuevo algo que ya jugaron. Y no había pasado tanto tiempo como para justificarlo con nostalgia. Es decir, hemos vuelto al mapa. Siento que no había pasado tanto tiempo como para intentar hacer esto. Esto, más el estilo gráfico que es idéntico, con algunas mejoras, pero idéntico, hicieron que la gente acusara al Tears de no ser más que un DLC. Y se sintió muy fuerte el rechazo a lo que Nintendo estaba tratando de hacer. Pero Nintendo siguió adelante. Siguieron adelante, ¿por qué? Porque la principal metodología que la saga ha usado para intentar acercarse a la perfección es la repetición. Hay una larga lista de elementos esenciales en la saga que se repiten y se repiten una y otra vez. Pero, aunque la repetición es el recurso primordial, no es el único recurso que usan. En su búsqueda de la perfección, la saga de Legend of Zelda ha desarrollado una firma propia, una fórmula para mezclar la repetición con la innovación. Sin esta mezcla de elementos ya conocidos, presentados de forma novedosa, la fórmula repetitiva de los Zeldas ya estaría agotadísima. Una fórmula que alcanzó la cima en 1998, cuando la franquicia todavía estaba en las manos de su creador, el genio creativo Shigeru Miyamoto. Si en el año 98 ya ustedes tenían algún interés en los videojuegos, algún interés en lo que Nintendo hacía, ya ustedes saben de qué estoy hablando. La verdad que es increíble cómo solo unas pocas notas de un tema musical puede traer de vuelta tantas emociones. En 1998, Nintendo lanzó para su consola N64 el que es posiblemente el primer juego en alcanzar la hazaña imposible de ser considerado perfecto por consenso. Es decir, por todos los que lo experimentaban. Y un consenso que se mantiene intacto hasta el día de hoy. Cada celda es excelente. Cada celda es como un clavado olímpico de 10. Pero cada celda, cada uno de esos saltos, siempre será comparado con el salto de oro. El salto que no solamente alcanzó la perfección, sino que se apropió de la perfección. Se convirtió en ese estándar sobre el cual medimos todo lo demás. El que es considerado no solamente el mejor Zelda, sino el mejor juego de todos los tiempos. Y punto. El juego perfecto. The Legend of Zelda Ocarina of Time.
una obra maestra. Nunca antes, mejor dicho. Que en su momento cumplió con todas las exigencias. Los mejores gráficos, la mejor presentación artística, la mejor música, la mejor historia, el mejor gameplay, el mejor todo. Estamos hablando de un pionero gigantesco, con una sombra tan alargada que es muy difícil conseguir algún juego en la actualidad que no haya sido inspirado por el Ocarina, directa o indirectamente. Por supuesto, existen listas y gustos personales. Y tal vez tu Zelda favorito sea otro. Tal vez tu juego favorito de todos los tiempos sea otro. Mi juego favorito de todos los tiempos es otro. Pero Ocarina fue posiblemente el primer juego en alcanzar este estatus absoluto. De hecho, una de las mejores razones que hay para visitar Metacritic es ver cómo este juego sigue firme en el primer lugar de la lista de todos los tiempos, con un puntaje de 99 sobre 100. Ahora, si hay alguien viendo este video que no ha jugado nunca al Ocarina, o que ya pasó muchísimo tiempo desde que lo jugó por primera vez, y pudiera quizás sentir curiosidad de presenciar con sus propios ojos la supuesta perfección, al ir a buscarla, no la va a encontrar. O quizás sí, pero lo más probable es que no. Porque lo cierto es que el Ocarina no es un juego objetivamente perfecto. Y nunca lo fue. En su época el juego fue galardonado, pero también fue criticado por muchas razones. Era, por ejemplo, demasiado fácil. Tan fácil que relanzamientos ajustaban la dificultad. Su mapa, inolvidable, pero también demasiado vacío. La mayoría de sus personajes, inolvidables, pero al mismo tiempo acartonados, desde otro punto de vista. Y sus coleccionables, que no eran particularmente divertidos de recolectar. Y algunas otras cosas. El Templo del Agua, famosísimo por ser el más frustrante de la saga, hasta un punto donde se podría considerar mal diseñado. Y luego, por supuesto, algo que todos sentimos y que hasta el propio Miyamoto tuvo que admitir, fue la forma en la que Navi, el hada que te acompaña en toda la aventura, se comunica insistentemente, demasiado insistentemente con el jugador. Miyamoto tuvo que admitir que esta era la falla más obvia del juego. Porque por supuesto, recordamos con cariño a Navi, pero en su momento fue odiada. ¿Y qué pasó con Navi en Majora's Mask? ¿Qué pasó con Navi en la secuela de Ocarina? Desapareció. Entonces, ¿cómo se puede calificar de perfecto algo que no lo es? Tendríamos que decir que la aclamada perfección de Ocarina no es objetiva. Tendríamos que usar otra palabra. Tendríamos que decir que es muy personal. Tiene mucho de mística también. Una mística que hace que sea difícil criticarlo, objetivamente. Pero hay un detalle aquí muy importante. El Ocarina of Time logró en su ejecución dejar un espacio entre la repetición de los elementos tradicionales de la saga, la repetición del escudo, de la espada, de Zelda, de Link, de Ganon, de Hyrule, y presentarlos con innovación. Un espacio que permitiría al jugador encontrar sus propios momentos perfectos dentro del juego. Ocarina of Time es considerado perfecto no porque sea perfecto. Este juego es considerado perfecto porque el jugador vivió momentos que le hicieron sentir emociones perfectas mientras jugaba. Momentos que solo esa persona puede valorar, que solo esa persona puede calificar y que fueron valorados como perfectos. Quizás la perfección sea imposible de alcanzar desde lo objetivo, desde lo colectivo, desde lo general, pero no es imposible de alcanzar desde la apreciación personal. El momento que yo consideraría el más perfecto entre todos los momentos que experimenté en el Ocarina no es particularmente especial. No es el final, no es el momento en el que Link saca la espada, no es ninguna batalla épica. Mi momento perfecto tuvo que ver con el gameplay y es un momento común, pero que causó en mí una emoción específica. Este es mi momento perfecto en el Ocarina of Time.
el primer momento en el que el jugador tiene que encender un palo con el fuego y luego usarlo como antorcha para encender la lámpara que está justo al lado, y así se desbloquea la puerta de salida. Personalmente, este momento común fue para mí un momento de descubrimiento, y observar la interacción natural de estos elementos en un videojuego se quedó grabado. Ahora imaginen que a cada jugador se le permitió crear este momento de forma individual, porque en mi caso el momento nació del gameplay, pero para los demás jugadores pudo haber venido desde una dirección completamente distinta y única. De hecho, uno de estos momentos perfectos, de los muchos momentos perfectos en Ocarina, sucedió incluso antes de jugar. El recuerdo de recibir el juego, la emoción, recuerdo también la expectativa, recuerdo la portada del Club Nintendo, y todo se encadena para provocar que luego, después de tantos años, sigamos diciendo que es perfecto el juego. Estos son los momentos que hacen que el juego brille, y brilla tanto que los defectos se vuelven invisibles. Mientras jugaba Tears of the Kingdom en el 2023, no podía dejar de pensar en el Ocarina. El Tears of the Kingdom, desde mi experiencia, se sintió como si los desarrolladores hubieran creado un juego basado en mi momento inolvidable con el Ocarina, como si se tratase de una evolución de aquel momento. Y esa conexión permitió que yo tuviera un alto nivel de apreciación por lo que Tears of the Kingdom estaba tratando de hacer. Este soy yo intentando resolver uno de los santuarios del Tears. El juego solo me pide que alcance el final, pero no me dice cómo. Así que lo que sigue a continuación es intento tras intento, consiguiendo no solo múltiples respuestas fallidas, sino también múltiples respuestas exitosas. Y esto es muy importante, porque es casi como si lo que importara es el proceso y no la respuesta en sí. Lo que importa es crear el espacio para que ocurra un momento memorable, personal. Y en el Tears esto ocurrió. Uno de los mayores puntos negativos de los videojuegos en la actualidad es que los desarrolladores prefieren que el jugador sea reprobado. Prefieren decirles que fallaron. Si la solución que consiguen es válida, pero no es la que estaba prevista por el creador. Y es muy importante no solo identificar cuando ocurre esto, sino cuando ocurre lo contrario. Y lo contrario ocurre en este juego, en el Tears. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están jugando algo que tiene una mecánica específica, especial, que luego extrañan. Que luego extrañan en el próximo juego y en el próximo. Esto me ocurrió con el Tears. Esta forma de plantear el gameplay la he extrañado desde que lo vi. Pero por supuesto, es esta especie de gameplay abierto, ¿es la única forma en la que el jugador puede llegar al momento especial? No. También se puede producir con situaciones que están en el guión, que están allí diseñadas con alguna escena particular, situaciones que todos los jugadores van a experimentar de la misma forma. Pero si el guión no tiene éxito produciendo esa emoción, entonces lo ideal es que exista este espacio para que el jugador llegue por sí mismo a esa emoción. Es muy difícil describir lo que se siente cuando estamos explorando y llegamos a una isla solitaria y el juego no te da el barco y no te dice a dónde ir, pero te da las formas de llegar. Este es el verdadero mundo abierto, acompañado por el gameplay abierto. Y eso contribuye a la sensación de que estamos viviendo una aventura y no solo estamos sentados jugando un videojuego en una pantalla. El gameplay libre es uno de los recursos más importantes que Tears of the Kingdom usa para permitirle a los jugadores tener momentos memorables. Pero para alcanzar la perfección, el juego también está usando otros recursos que quizás sean más sutiles, más difíciles de identificar. ¿Ustedes recuerdan ese silencio que se produce durante el salto en la intro del Tears of the Kingdom? Esta es la pantalla del título del Tears. ¿Se escucha algo? Silencio total.
cuando vi por primera vez esta pantalla pensé que algo estaba mal con el sonido del Switch, que el volumen estaba mal. Porque generalmente en estas pantallas se usan temas musicales introductorios de mucha importancia. Así que existe alguna razón para este silencio. Cuando el Breath of the Wild fue lanzado al público, una de las críticas que tuvo que ver con su música, con su falta de música. El soundtrack, que fue compuesto por los compositores Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata y Hajime Wakai, fue criticado por ser minimalista y hasta avant-garde, compuesto en su mayoría por piezas de piano experimentales con los temas originales deconstruidos hasta el límite, irreconocibles, en una saga en donde generalmente se esperan soundtracks de corte épico, orquestales, llenos de arreglos, de instrumentación, de melodías. ¿Por qué se hizo de esta manera? Por supuesto, no todo el soundtrack fue así, pero sí la mayoría. En una entrevista con el equipo de compositores, Hajime Wakai confesó que su intención al trabajar en la música era que el juego no tuviera música. Era una idea que había surgido naturalmente durante el proceso creativo, con el objetivo de dejar la mayor cantidad de espacio libre para que el sonido ambiente de la naturaleza pudiera ser apreciado, algo que tiene que ver con el título del juego. Y al mismo tiempo para interferir lo menos posible con la experiencia emocional del jugador. Para no interferir justo como Link está interfiriendo en este momento. Entre risas, el resto del equipo de compositores confesó que poco a poco presionaron y convencieron a Wakai para pasar de hacer un juego sin música a preparar música minimalista, que acentuara de una forma fresca la sensación de explorar solitariamente el territorio vasto de Hyrule. Incluso la particular decisión de usar el piano como instrumento principal surgió naturalmente al considerar que lo que ya tenían preparado, es decir, los bocetos, las ideas preliminares, que estaban todas para piano, ya eran perfectas para lo que querían hacer. Ya eran perfectas para lo que estaban buscando. Y no necesitaban agregarle nada más. Existe una filosofía japonesa llamada Ma. En japonés, Ma significa espacio o intervalo. Y se refiere al uso intencional de vacíos o pausas, ya sea en el arte, la arquitectura, la conversación y por supuesto la música. El propósito de Ma es permitir que las personas experimenten una sensación de equilibrio cuando el espacio vacío realza y da contexto a los elementos que sí están presentes. Esta idea ayuda a crear una armonía visual y emocional, invitando a la contemplación, invitando a una conexión más profunda con el entorno y con la obra. En su momento yo no logré entender la música de Breath of the Wild y fui uno de los que criticó que su música era demasiado minimalista. Pero Tears of the Kingdom tomó de nuevo esta idea, tomó esta filosofía, tomó este concepto y volvió a aplicarlo de una forma más equilibrada, de una forma más digerible. Y de esa forma pude yo adquirir una nueva apreciación a lo que el equipo de compositores intentó hacer en el primer juego. Gracias al Tears comencé a apreciar todo lo que el Breath of the Wild intentó hacer y que en su momento no logré apreciar. Y mientras experimentaba el despertar de esta apreciación, los elementos del juego se alinearon para permitirme tener el que considero mi momento perfecto en Tears of the Kingdom. Un momento de reflexión sin ninguna relevancia argumental. Un espacio para detenerse, respirar, pensar un segundo, para apreciar la hora. Un vacío. No es casualidad que Tears of the Kingdom comience y termine con clavados olímpicos que simbolizan los esfuerzos de un equipo de desarrollo integrado por perfeccionistas que llenan de significado cada detalle. No solamente los detalles que están allí, los detalles que no están. Y tampoco es una casualidad que estos perfeccionistas tengan en cuenta que la perfección es imposible de alcanzar, a menos que se dejen estos espacios, estos silencios
para poder alcanzar de forma personal, de forma propia, la apreciación de cada detalle. Si decimos que el Ocarina of Time no es perfecto, que el Breath of the Wild no es perfecto, también tenemos que decir que el Tears of the Kingdom no es perfecto. A veces incluso me dio la impresión de estar viendo a un clavadista que hace un clavado excepcional y luego se acalambra inexplicablemente justo antes de salir al agua y se hunde. Algunas decisiones que tomaron inexplicables hacen que el juego no sea perfecto y se espera que tenga estas imperfecciones. No es perfecto, pero al mismo tiempo tengo que decir que no hay nada como este juego. Es único. Todo el gameplay del Tears que apareció en este video fue grabado con mi Switch en modo portátil. Y yo no lo sabía, pero esto hace que la calidad de la grabación sea más baja, lo cual me sirve perfectamente para plantear mi último punto. El juego, comparado con otros juegos modernos, se ve borroso, pero es borroso de una forma especial. Es decir, en la pantalla OLED directamente se ve, por supuesto, mucho mejor que en la captura. Pero el juego es una maravilla técnica que milagrosamente corre en una consola que a nivel tecnológico es una tostadora, pero que corre de una forma imposible de entender. No solo estoy hablando de la estabilidad del juego, que es notable. También corre con un encanto casi retro, que ya no se ve en los juegos de alta definición en la actualidad. Es como si estuviera jugando algo que es de otra época, de una época en donde quizás teníamos una forma distinta de apreciar las cosas. Es como si estuviera hablando de un defecto que suma, que le da identidad. Esto es un dato muy importante, porque incluso puede ocurrir que no nos guste algo porque es demasiado perfecto. Me gustaría terminar con esta frase, que me parece muy apropiada para cerrar y me parece que no solamente se puede usar con cualquier videojuego, se puede usar con cualquier película, con cualquier canción, con cualquier cosa que disfrutemos y que no sepamos explicar por qué lo disfrutamos. Sobre todo cuando quizás las otras personas no lo disfruten tanto como nosotros. Yo sé que este juego no es perfecto, pero lo fue, para mí. Muchas gracias por tu tiempo.